Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este servicio dominical de la Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las Naciones. Es un honor, es un privilegio poder llegar hasta cada uno de sus hogares, así que vamos a entrar el tiempo de la alabanza y de la adoración allí donde estás. Te invito para que te pongas de pie, para que dispongas tu mente y tu corazón, porque vinimos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y porque nos has dado libertad, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
Gusto en saludarles. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las Naciones. Hoy domingo es un privilegio muy especial el poder estar juntos compartiendo, juntos alabando y juntos aprendiendo su bendita palabra, la palabra de Dios. Antes de entrar en el tiempo de la palabra, quiero invitarles para que obviamente nos vamos programando nuevamente con las actividades, seguir atentos a todo cambio que obviamente la gobernación y que nos pongan esas medidas de bioseguridad, los toques de queda, bien atentos a cualquier cambio. Hasta el momento hemos continuado con la programación y seguimos mañana lunes en la casa de oración, en la mina, en su horario normal, hasta el momento de 7 de la noche a 8. El día miércoles tenemos nuestra casa de oración virtual por Zoom. Si usted está interesado, es a las 8 de la noche los miércoles, está interesado en participar de ese tiempo de oración, de intercesión, es a las 8 de la noche y tan solo 40 minutos. Nos pueden informar para enviarles el link y se unan con nosotros a este tiempo de oración. La casa de oración de Camino Verde, próximamente les estaremos informando cuando iniciamos y continuamos con ella. Pero atención, el próximo 25 de mayo, martes, vamos a continuar con la escuela bíblica a las 7 de la noche, para que todos aquellos hermanos y amigos que desean obviamente continuar con ese proceso de aprendizaje, de profundizar la palabra de Dios, se animen y se agenden. Martes 25 de mayo a las 7 de la noche. Y atención, parejas de fuego, el sábado 29 de mayo tendremos a las 6 de la tarde este encuentro para matrimonios, encuentro para aquellas parejas de novios que ya tengan planes de estar planeando su matrimonio, su unión delante de Dios. También están invitados, sábado 29 de mayo a las 6 p.m. Entonces, no siendo más, sean todos bienvenidos a este tiempo de palabra y no olviden seguir orando por la iglesia, no olviden seguir orando por este ministerio, no olviden por favor orando por nuestro país, por nuestra ciudad. Que Dios sea derramando su gloria, su gracia, su poder, su favor sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro bello país, sobre nuestra bella ciudad. Y declaro en este día que Envigado es de Cristo, que la gloria de Dios, la presencia y la unción del Espíritu Santo está sobre Envigado, desde el más niño hasta el más anciano. Declaramos que Envigado es de Cristo y esa es nuestra intercesión y nuestra oración. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Voy a hacer una invitación muy especial a mi esposa para que ella comparta este tema tan bello que sé que nos va a ayudar a todos en estos momentos de tribulación, en estos momentos de aflicción. No sabemos cuál es la aflicción o la tribulación que estés pasando en estos momentos, pero yo sé que Dios va a ministrar tu vida poderosamente a través de su bendita palabra. Y antes de iniciar con la palabra, póngase en pie tan amable y vamos a declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Vas a declarar la bendición de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 2, versículo 9. Y dígalo en voz alta, por favor. Esa bendición es para ti. Antes bien, como está escrito, en voz alta. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para mí. Versículo 12. Y yo no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Y repitan conmigo, en voz alta, por favor. Oh Señor, lléname de ti. Dilo desde lo más profundo del corazón. Oh Señor, lléname de ti, lléname de tu fuego, avívame, no seré igual, lléname de ti, te necesito en mi vida y en todo mi ser. Sopla sobre mí tu Espíritu Santo, hoy no saldré igual, en el nombre de Jesús, amén y amén.
Gloria a Dios. Muy bien, pueden sentarse. Entonces vamos a estar preparados. Disponga su corazón, disponga este tiempo concentrado. No permita que nadie le distraiga para que pueda recibir este mensaje y que esta palabra de Dios quede grabada allí en tu corazón. Bienvenidos, y antes también agradecerles a todos por los diezmos, por las ofrendas, por las donaciones. Ya saben que al inicio del video aparecen en la cuenta bancaria Bancolombia, cuenta de ahorros, y también el código QR. Aquellas personas que les gusta obviamente hacer ese tipo de transferencias, ya está disponible también. Que Dios les bendiga y les multiplique al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte y bienvenidos. Hola, amada Iglesia del Señor, Fuego de Dios para las Naciones, y amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes, y tengo el gran privilegio y el gran honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y así como decía mi esposo, quiero, antes de que iniciemos el tiempo de la palabra, darle 3 recomendaciones importantes. Recuerden estar concentrados en este momento al mensaje de la palabra. Si lo puedes hacer con tus audífonos sería mucho mejor, para evitar que así nada te distraiga. Lo segundo, toma allí un cuaderno, lápices, para que tomes nota de todo lo que el Señor te va a dar en este tiempo. Y coge tu palabra, coge la Biblia y verifica cada referencia que te demos a través de la palabra de Dios. Muy bien, le damos gracias a nuestro Dios y Padre por su palabra, y oro para que en este momento esa palabra llegue, toque tu corazón y cause el efecto por el cual Él la envía. Que su Santo Espíritu te guíe, que el Santo Espíritu de Dios te acompañe, que el Espíritu Santo te enseñe como ese buen maestro que es. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes el tema: cómo pasar la tribulación. Cómo pasar el tiempo de tribulación. Y les invito para que vamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo pasar el tiempo de tribulación? Y en esta porción de la palabra de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña a tener la actitud correcta frente a ese periodo, frente a ese tiempo de tribulación que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir podemos atravesar. Y no solo cómo pasarla, sino también que nos motiva, que nos enseña y nos muestra que es la actitud que Dios espera que tú y yo podamos tener al pasar los momentos de tribulación. Hay una realidad, amados amigos y hermanos, una realidad que es difícil de explicar, pero mucho más difícil de entender, y es que todos nosotros vamos a pasar por pruebas, que todos nosotros vamos a pasar por momentos de dolor, de angustia, unos tal vez más que otros, unos en ciertas áreas de su vida, otros en otras áreas, pero la realidad es que vamos a pasar esos momentos. Y hay muchos creyentes que estos periodos de tribulación le pueden traer desánimo al pensar
¿por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué es que nada me sale bien? ¿Por qué si soy un hijo de Dios? ¿Por qué si estoy siendo obediente a Dios? ¿Por qué si hago y sirvo a Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué si parece que saliera de una y entrara en otra? Eso es algo difícil de explicar, pero también difícil de entender. Y estas preguntas que vienen empiezan a hacer efecto en el corazón y a traer un desánimo a la vida de estas personas. Debemos entender algo, y es lo que desde mi propia experiencia he podido empezar a dimensionar, y es que Dios es bueno todo el tiempo, y es que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere, porque Él es Dios, pero que a veces es el enemigo quien viene detrás de esa prueba, pero que Dios, tu Padre, tu Señor, va a utilizar eso que el enemigo quería traer para dañarte. Él lo va a revertir y lo va a convertir en una gran bendición para tu vida. Y por eso es que la palabra nos dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú me puedes decir, ¿qué voy a sacar yo de bien, por ejemplo, en la muerte de un ser amado? Si en ese momento aún no lo entiendes, el Señor te mostrará que a través de ese proceso doloroso, Él te está enseñando, Él te está moldeando, Él está sacando lo mejor de ti. En Isaías 45, el versículo 9, dice: ay del ser humano que lucha contra su creador. ¿Acaso discute la vasija con su hacedor? Disputa la arcilla con quien le da forma, diciéndole: alto, te has equivocado. O exclama la vasija: qué torpe eres. Mis amigos y hermanos, ¿quiénes somos nosotros para pretender que Dios nos dé explicaciones de lo que hace o no hace, de lo que permite en nuestras vidas o no permite? Él es Dios, es soberano. Lo único que yo te puedo decir: descansa sabiendo que Dios te ama y que siempre, siempre quiere lo mejor para ti, y que aún de eso difícil que hoy puedas estar viviendo, atravesando, que tal vez no lo entiendas, que no veas salida, de eso Él va a sacar lo mejor para ti. Solo debemos confiar, creer que Él nos ama, que tiene, ha tenido y tendrá cuidado de cada uno de sus hijos. Pensemos entonces en este momento, en este pasaje que acabamos de leer, y enfoquémonos en la palabra tribulación. La palabra tribulación significa congoja, pena, dolor, presión muy grande, tormento, aflicción. Podemos decir que se refiere entonces a esas diversas adversidades que padece o experimenta una persona. Y cuando Pablo en este pasaje nos habla de tribulación, él no está haciendo referencia a ese periodo de gran tribulación que la iglesia no va a pasar, pero que el mundo entero sí va a experimentar. No está haciendo referencia a esa tribulación o a esa gran tribulación, sino que Pablo está teniendo en mente esas batallas, esas pruebas, está teniendo en mente esos desiertos que puede experimentar, ¿cierto?, una persona. Y vamos a mirar entonces qué nos dice Pablo acerca de esas tribulaciones. Y quiero hoy decirles que es un pasaje que impacta profundamente mi vida, porque Pablo dice ahí en el versículo 4, segunda de Corintios 4, el 17,
Notemos entonces cómo Pablo se expresa de el sufrimiento y las tribulaciones que él experimentó en su vida. Y que nos dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir leve? Lo primero que Pablo dice es que esa tribulación es real. Hay tribulación, hay dolor, hay angustia, hay pérdidas, hay tristezas, desiertos, las hay. Porque Pablo dice esta leve tribulación. Pero ¿cómo la llama Pablo? Leve. ¿Y qué es leve? Es ligero, es tenue, es de poco peso, liviano. Ojo, es algo que se siente real, como les estaba diciendo, pero que es de poco peso, algo que puede sobrellevarse. Y lo segundo que Pablo dice de esa tribulación es que es momentánea. ¿Y qué quiere decir momentánea? Que es algo que pasa enseguida, que solo durará un momento. Pablo entonces está diciendo que él está pasando por batallas. Sí, es una realidad. Pablo estaba teniendo pruebas, pero él dice pruebas ligeras, livianas, de poco peso y que pasarán como un suspiro. Pero yo te quiero invitar para que en este momento juntos miremos por la palabra a lo que Pablo llama leve tribulación momentánea. Vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 22 al 33. Vamos a mirar esta cita. Dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes, sin número de cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sol, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que de mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Quien le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y ahí mismo en 2 de Corintios 12 versículos del 7 al 9 dice: para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual le he pedido al Señor que me lo quite de mí.
3 veces y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué tremendo! Esto era a lo que Pablo llamaba leve tribulación momentánea. Sorprendente, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender mucho de este hombre de Dios, porque estamos en medio de una generación que evita por todos lados el dolor y que ha perdido de vista que en ningún momento Jesús dijo que la vida cristiana, que el seguirlo ahí a Él iba a ser algo fácil. No, Jesús jamás lo prometió, y yo te lo puedo mostrar a través de toda su palabra, a través de toda la palabra de Dios. En ningún momento nos dice que seguir a Jesús, que tener nuestra vida rendida a Él iba a ser algo fácil, iba a ser color de rosa, que íbamos a estar exentos de pasar pruebas o dificultades. No encuentro jamás eso en la palabra, pero lo que sí encuentro en la palabra es que Él nos dice que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él nos infundirá aliento. También dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos ha dejado solos ni huérfanos, sino que ha enviado su Santo Espíritu, el Consolador, para que esté con nosotros siempre. También dice su palabra que muchas podrán ser las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Él nos librará. También nos prometió que Él ya venció esa aflicción, que Él ya venció al mundo. Aunque tengamos aflicciones, Él ya salió victorioso, y antes de que tú sufrieras esa prueba, Él la sufrió ya, Él la experimentó ya, porque Él fue experimentado en quebranto. Él experimentó todo dolor que tú y yo hoy podemos estar experimentando, y yo me gozo de saber que Él está conmigo en mi momento más triste, que Él está conmigo en mi momento más oscuro, que Él está conmigo sosteniéndome, abrazándome. Y yo hoy oro para que tú también puedas experimentar la presencia, el abrazo de Él, su compañía, porque Él no es un Padre lejano, Él es un Padre que está cercano y que no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Yo quiero que miremos rápidamente cómo Pablo pasaba esa tribulación. Además de llamarla leve tribulación momentánea, miremos cuál era esa actitud que Pablo tenía frente a el sufrimiento. Y lo primero que podemos ver es que Pablo no tenía resentimientos. Lo primero, sin resentimientos. En Romanos, el capítulo 5, versículos 3 al 5, la palabra del Señor nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sufrió muchísimo, pero en su corazón no quedaba ni una pizca de resentimiento o amargura contra Dios, porque Él entendía que todas esas adversidades eran usadas de una manera poderosa por nuestro Padre Celestial. Eran usadas para formar su carácter, eran usadas para moldearlo, para prepararlo para su encuentro con el Señor. Y en ese pasaje Él entiende perfectamente el motivo y la razón de la prueba, porque la prueba trae esperanza, porque la prueba trae paciencia, porque la paciencia no avergüenza, porque a través de eso el amor de Dios es manifestado en el corazón.
sin resentimiento. Vemos a un hombre completamente maduro, a un hombre sin amargura, a un hombre que jamás le dijo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué eso? Jamás lo hizo Pablo. Si alguno pudiera decir, es que Dios se olvidó de mí, y es que Dios me ha abandonado, y es porque si yo le sirvo, ¿por qué me pasa esto? O porque Dios permite esto. Pablo era uno que pudo haber dicho esas palabras, pero jamás lo hizo, porque entendía perfectamente la razón de la prueba y porque Dios permitía estas circunstancias. Lo segundo, sin rendirse. En Hechos capítulo 14, vamos a ir a Hechos capítulo 14, versículo del 19 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Hechos 14, versículo del 19 al 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en una ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Sufrió presiones tan fuertes que Pablo no estuvo seguro si podía seguir viviendo. En este pasaje lo vemos que Pablo dice que lo apedrearon, y después de ser apedreado lo sacan arrastrado fuera de la ciudad. Muchos estudiosos bíblicos dicen o coinciden en que ese momento Pablo sí pudo haber estado muerto, y que fue en ese momento donde él pudo tener la visión del tercer cielo que nos habla en 2 Corintios. Pero no sé si lograron ustedes captar la idea de esto, porque dice que después de estar en esa condición, los hermanos vienen, lo rodean, vienen, lo acogen, pero dicen que él se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente se levantó como si nada y siguió predicando. Sorprendente. ¿Qué hacemos tú y yo cuando pasamos en momentos de dolor, de tribulación? Nos encerramos, no queremos orar, no queremos alabar a Dios, no queremos saber nada de Dios ni de la iglesia, nada. Por lo general, esa es la actitud que se toma frente a la prueba. No queremos servir, viene el desánimo, pero aquí vemos a un hombre que posiblemente murió, pero como no era el tiempo que Dios tenía para él, lo levanta nuevamente. ¿Y qué hace él? Se sacude, se levanta y se va a predicar a otra ciudad. Sorprendente. Esto es tener una fe madura y tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos ayude. Lo tercero, sin permitir que las circunstancias determinaran su actitud. Vamos ahí mismo en el libro de Hechos, pero al capítulo 16, el versículo 23 al 25, nos dice la palabra de Dios. 23 al 25, 16, versículos 23 al 25. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, porque a medianoche
Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué hermoso! Después de ser azotados, encarcelados, llevados al calabozo de más adentro, amarrados de pies, de manos, ¿qué empezaron a hacer Pablo y Silas? A llorar, empezaron a quejarse, empezaron a decir qué dolor, empezaron a decir yo para qué sirvo, yo para qué predico, si Dios no me cuida, si Dios está permitiendo esto. No, empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar himnos, empezaron ellos a cantar de tal manera, a orar a través de esa alabanza, que los cimientos de esa cárcel temblaron. ¿Cómo sería esa alabanza? Porque los podían amarrar de pies y manos, pero su boca estaba libre y empezaron en medio de su dolor, porque dice que habían sido azotados, cómo estarían sangrando, que después el pasaje nos sigue diciendo que el carcelero los lleva a su casa para sanar sus heridas, pero aún sangrando, ellos empezaron a cantar alabanzas, empezaron a entonar alabanzas, empezaron a darle gloria a Dios en medio de su dolor, en medio de que sus heridas estaban sangrando. Ellos alabaron a Dios, ellos exaltaron a Dios, ellos glorificaron a Dios y Dios respondió sacudiendo ese lugar, trayendo su gloria en ese lugar, trayendo libertad a las vidas, trayendo sanidad a esas almas cautivas allí. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué hacemos tú y yo en medio del dolor? La queja, la murmuración, el desánimo, vienen tantas cosas a querernos robar lo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. En medio de esas circunstancias, otros estarían lamentándose, estarían quejándose, estarían diciendo, yo no sirvo más. Si yo soy obediente, si yo leo su palabra, ¿por qué me pasa esto a mí? No presentes tu hoja de vida ante el Señor. Él ya sabe tú quién eres, Él ya sabe tú qué has hecho, Él ya sabe tú qué haces para Él. En medio de tu dolor, en medio de no entender nada, en medio de no tener fuerzas, levanta una alabanza, levanta una adoración a Dios, levanta una gratitud a Dios. Porque por eso la palabra de Dios en hebreo dice que esa alabanza es la que se vuelve un fruto de labios, un sacrificio de labios, porque tal vez el cuerpo no lo quiera hacer en ese momento, pero el alma sí. Por eso el rey David también en el Salmo 103 dice, y le da una orden a su alma, porque tal vez su cuerpo se sentía desfallecer, porque tal vez su cuerpo estaba en angustia, pero David le dice, alma mía, alaba al Señor, alma mía, alábalo y no olvide ninguno de sus beneficios. Es hermoso que en medio de la prueba tú puedas levantar tus manos y adorar a Dios. Eso a Él le agrada, Él se complace de eso, porque eso muestra que eres un hijo maduro de Dios, que eres un hijo que entiende sus propósitos, que eres un hijo que no, ese gozo que Él ha puesto no lo determina nada de lo que está en tu exterior, sino el gozo es el que permanece, porque hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese es el cuarto punto, sin perder el gozo, sin perder el gozo. Y dice Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así dice Filipenses 4:4. Filipenses, mis amados hermanos y amigos, Filipenses es conocida
como la carta del gozo. Hay aproximadamente 16 veces, o se repite 16 veces la palabra gozo, regocijaos o alegraos en esta sola carta de 4 capítulos. 16 veces, por eso es conocida como la carta del gozo. Pero, ¿sabes desde dónde escribió Pablo la carta a los filipenses? Desde una cárcel, estando preso, estando atado con cadenas, teniendo a un soldado romano las 24 horas del día. Había perdido la libertad. Para un hombre como Pablo, que su prioridad era llevar el evangelio acá, allá, a todo lugar, estaba ahora contenido detrás de una reja, pero su voz, pero sus convicciones no estaban presas, y allí encontró la manera de seguir sirviendo a Dios, y es lo que hoy nosotros conocemos como las cartas de prisión de Pablo. No perdió su tiempo allí, se enfocó en el que se tenía que enfocar y siguió sirviendo con pasión, con entrega y entendiendo el propósito de Dios, porque ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, Pablo dice que sus prisiones estaban sirviendo a otros a cobrar ánimo y fuerzas para predicar a Cristo. ¡Qué tremendo esto, mis amados hermanos! Cómo la iglesia del Señor hoy ha perdido el enfoque de un verdadero evangelio, de lo que significa ser un testigo de Cristo. Ser un testigo de Cristo significa que muchas veces vamos a padecer, vamos a pasar persecución, vamos a pasar pruebas, pero que si nosotros entendiéramos que en medio de todo esto la luz de Cristo resplandece en nosotros, que podemos seguir haciendo su obra, que no tiene por qué venir el desánimo, la murmuración, la quejadera contra Dios, sino antes bien recobrar fuerzas, levantarnos como las águilas, como Él mismo lo promete, al abrir las alas como las águilas que abren sus alas aún en medio de la tormenta y se remontan por encima de esas tormentas. La iglesia del Señor Jesucristo estaría impactando este mundo y no estaría en tinieblas o en oscuridad, sino que estaría en estos momentos resplandeciendo como Él nos dijo que debíamos ser, porque Él dice en Mateo capítulo 5 que la luz no se esconde, que la luz se debe poner por encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa, para que así vean tus buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Pero ¿qué actitud estamos teniendo nosotros? ¿Cómo estamos pasando ese tiempo de tribulación? ¿Cómo estás pasando tú ese tiempo de tribulación? Y por último, sin perder su frescura espiritual. En Filipenses, ahí mismo en Filipenses capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dice la palabra de Dios. Filipenses 1, versículos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Su mente no se estancó. Las cartas que él escribió en sus prisiones fueron una muestra de eso. El estancamiento espiritual es uno de los problemas más comunes que hoy está afectando a la iglesia del Señor Jesucristo. Debido a las circunstancias que atravesamos en este mundo, ya hoy no hay pasión por servir al Señor, pero Pablo mantuvo la misma pasión desde que conoció a Cristo hasta que fue llamado a su presencia. ¿Quieres saber la clave?
3 cosas sencillas: su renovada comunión con Dios cada día. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de intimidad, era un hombre que amaba la palabra de Dios. Segundo, por su visión de lo eterno. Y tercero, porque él tenía su mirada puesta en los galardones eternos y no en los terrenales. Dice en la segunda carta a Corintios 4, el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú quieres pasar de la manera correcta y como Dios espera que pases la tribulación, pon tu mirada en lo que está por venir, no lo que estás viviendo hoy. No lo que puedas estar viviendo es una realidad, sí, pero levántate por encima de eso y mira lo que te espera, la recompensa, los galardones, todo lo eterno, esa presencia constante que vamos a tener ya con Él allí cuando estemos con Él. El versículo con el que iniciamos dice: porque esta leve tribulación momentánea, para concluir, produce en nosotros un cada vez. Y dice un cada vez, significa, y hoy te lo tengo que decir, que viene una prueba, la pasas, pero inmediatamente viene otra. Y así, porque Pablo lo dice, un cada vez y más excelente y eterno peso. Miren lo que dice acá. Pablo le dice que la tribulación no tiene peso, es ligera, es pasajera, pero sí, la gloria de Dios sí tiene un peso eterno y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Termino preguntándote, ¿cuál es tu actitud frente a la tribulación? ¿Cómo estás pasando ese tiempo de tribulación? Para enfrentar la tribulación, como Pablo la enfrentó, hay que tener convicciones muy fuertes y muy cimentadas en la palabra. ¿A quién servimos? ¿Por qué le servimos? ¿Quién es el Señor para tu vida? Y recordar que aquí solo estamos de paso, que lo realmente importante está en la eternidad. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. En medio de mi prueba, en medio de mi dolor, en medio de mi tribulación, yo te doy gracias, porque en medio de todo esto veo tu amor, veo tu misericordia, veo tu gracia y veo tu fidelidad, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel y lo seguirás siendo porque hace parte de tu carácter. Oro para que bendigas cada hombre, mujer, joven, niño que pueda ver esta prédica, para que a través de esta palabra tú nos animes, tú nos fortalezcas, tú nos alientes, que tú nos muestres, Señor, que esta vida en ningún momento prometiste que iba a ser fácil, pero que en medio de ese horno de fuego podamos ver y experimentar tu presencia, Señor. Lloro. Quita toda escama de los ojos, quita todo desánimo, quita toda tristeza, todo abatimiento que el enemigo ha querido venir a traer. Quita toda mentira que el enemigo ha puesto en la mente diciéndote Dios no lo ama, Dios no está, Dios está lejano, Dios no se interesa por usted, porque si Él te amara no estuvieras pasando eso. Quita hoy, Señor, toda esa mentira, desarráigala de la mente y del corazón de tus hijos, Señor. Y ahora, Señor, trae tu paz, trae tu gozo, trae esperanza y muéstranos lo por venir, ese futuro hermoso y glorioso que nos espera a tu lado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Les envío un fuerte abrazo. El Señor les continúe bendiciendo.